Cuando dos leyendas del mundo de los videojuegos se encuentran, solo puedes esperar algo monumental. Sonic X Shadow Generation llega para reunir lo mejor de ambos universos. Prepárate para carreras vertiginosas, combates impresionantes y momentos que quedarán grabados en la historia de los videojuegos. Si pensabas que ya habías visto todo lo que Sonic y Shadow podían ofrecer, este juego te demostrará lo contrario. Sonic X Shadow Generation es la remasterización intergeneracional que llega para PC y todas las consolas actuales, incluyendo PS4 y Xbox One. Su lanzamiento está programado para el 25 de octubre, con un precio de $825 para la versión base y $899 para la edición deluxe. Si me permites una recomendación, te sugiero que optes por la edición deluxe, ya que añade un nivel extra de diversión. Aunque no todo está disponible desde el día de lanzamiento, esta edición incluye una apariencia adicional para Shadow, que lo transforma en su versión de la película, con la voz de Keanu Reeves, junto a un nivel exclusivo basado en la ubicación del film. Además, obtendrás un libro de arte digital, la banda sonora y la tan esperada apariencia de Terios. Este título no se limita a un simple retoque visual, sino que también introduce Shadow Generation, una nueva aventura de plataformas 3D que está repleta de referencias al amado y extraño Shadow the Hedgehog de 2005. Aunque solo puedo hablarte libremente de las dos primeras fases, créeme, eso es más que suficiente para darte una buena idea de todo lo que este esperado videojuego tiene para ofrecer. En cuanto a la historia, el juego conecta dos mundos en una sola aventura. La campaña está dividida en dos partes, una donde controlas a los dos Sonics, el clásico y el moderno, y otra donde juegas como Shadow. Aunque ambos personajes comparten la misma historia, están en lugares diferentes. Sonic está celebrando su cumpleaños, mientras que Shadow se encuentra en una estación espacial. Todo cambia cuando Black Doom, un ser interdimensional, aparece durante el festejo de Sonic, arrastrando tanto a los dos Sonic como a Shadow y sus amigos a una dimensión completamente en blanco. Y aunque me encantaría contarte más sobre la historia, es todo lo que te puedo revelar por ahora. Respecto a la primera parte, donde juegas con los Sonics, es el mismo juego que conoces pero con mejoras visuales, tanto en las fases como en las escenas cinematográficas. Además, hay varios extras como los Chao coleccionables, un museo de ilustraciones y un pinball ambientado en el Casino Night. En Sonic Generation no solo nos enfrentamos al Dr. Eggman, sino también a Time Eater, quien ha provocado una ruptura en el espacio-tiempo. Nos enfrentamos a dos villanos y necesitamos de dos héroes para vencerlos: el Sonic gordito de la era de Mega Drive y el estilizado Sonic moderno que conocemos desde Sonic Adventure. A lo largo de la historia recorrerás dos versiones de cada fase, una en desarrollo lateral protagonizada por el Sonic clásico y otra en la que controlas al Sonic moderno mezclando el 3D con el 2D. Por otro lado, la campaña de Shadow ofrece un enfoque diferente. Aquí, Black Doom, el villano de Shadow the Hedgehog, regresa con planes de apoderarse del mundo. Shadow deberá viajar al pasado, enfrentar sus propios recuerdos y liberar sus poderes oscuros para salvar al mundo. Utiliza las habilidades de Doom para luchar, sobrevolar obstáculos y detener el tiempo con el icónico Chaos Control. Igual que con Sonic, Shadow avanza a través de un mundo central inspirado en la zona abierta de Sonic Frontiers, pero aquí la exploración es más profunda. A medida que Shadow obtiene más poderes, nuevos secretos se van revelando, y eso es todo lo que te puedo contar por el momento. En Sonic X Shadow Generation, la jugabilidad varía dependiendo de la campaña en la que te encuentres. Si estás jugando con Sonic, la fórmula sigue siendo la que conocemos y amamos. Irás a toda velocidad, saltando, golpeando enemigos y recolectando anillos a lo largo de cada nivel. Eso sí, ten cuidado porque si te golpean, perderás todos tus anillos como siempre. Los niveles de Sonic ofrecen esa adrenalina clásica con cargas vertiginosas donde tu reflejo será tu mejor aliado. La verdadera novedad viene en la campaña de Shadow. Aquí, las mecánicas se transforman a medida que desbloqueas sus poderes oscuros, lo que añade un toque de frescura a la jugabilidad. Uno de los primeros poderes que Shadow obtiene son unas alas, las cuales te permiten realizar un impulso en el aire. Luego desarrollas la habilidad de lanzar espinas, perfecta para paralizar a los enemigos. Otra mecánica interesante es la capacidad de golpear a un enemigo y elevarlo en el aire, lo que te permitirá usar su altura para llegar a plataformas de difícil acceso. Al principio, dominar esas habilidades puede ser un desafío, pero una vez que practiques lo suficiente, descubrirás que son esenciales para superar los obstáculos y avanzar en los niveles de Shadow. Gráficamente, Sonic X Shadow Generation es impresionante, está lleno de luces, destellos y por supuesto muchísimos anillos. Cada escenario resplandece gracias a la nueva capa remasterizada que le han añadido, y si bien se ve espectacular en ambas campañas, en la de Shadow es donde todo luce 100 veces mejor. Las tomas cinematográficas realmente juegan con la perspectiva, desde planos en 2D y 3D hasta tomas aéreas que te dejan sin aliento. Hay momentos en los que estarás controlando a Shadow y verás una escena donde un enemigo está a punto de atacarlo por la espalda en primera persona. Simplemente me dejó maravillado. Aunque todo esto que te cuento corre a 1080p, la calidad es tan alta que pareciera que estamos ante una resolución mayor. Sin embargo, en modo portátil las cosas cambian un poco, y aquí debo de ser sincero, la calidad gráfica desciende bastante y la diferencia es notoria. En cuanto al rendimiento, el juego se mantiene estable a 30 FPS tanto en modo dock como en portátil. Con mi experiencia de 25 horas en dock y 15 en portátil, no he notado ni una sola caída de frames, lo que habla muy bien de la optimización de esta versión final. El equipo detrás del juego ha hecho un trabajo sólido en este apartado. En cuanto a bugs, el juego tiene algunos, pero son escasos. Me topé con dos en particular
particular. El primero fue en la campaña de Sonic, donde atravesé una pared, probablemente porque encontré una pequeña grieta en la estructura, y el segundo fue en la campaña de Shadow, donde choqué a gran velocidad con un obstáculo y quedé completamente inmovilizado, sin poder saltar o moverme. En este caso tuve que reiniciar el nivel. Y ahora hablemos de la música. Sonic y Shadow Generation nos trae la misma banda sonora clásica de los juegos originales, pero con arreglos que le dan un toque más fresco y emocionante. Sin embargo, es en la campaña de Shadow donde la música brilla aún más. Te prometo que en más de una ocasión vas a decir qué buenas rolas. No quiero entrar en más detalles para que tú mismo descubras cada una de estas melodías. Por último, el juego está completamente en español, tanto los textos como los diálogos. Eso sí, debo señalar que el doblaje está en castellano, lo que para los jugadores de Latinoamérica puede no ser de todo ideal. Afortunadamente, el doblaje no está tan marcado por esos modismos que nunca nos han agradado aquí en México, por lo que es algo que se puede pasar por alto. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Bueno, continuemos. En cuanto a comparaciones con otras plataformas, seré breve, ya que solo uno de mis compañeros youtubers tuvo la oportunidad de probar la versión de PlayStation 5. Según me contó, aunque no va de todo perfecto en cuanto a la estabilidad de frames, lo que me sorprende, gráficamente es una experiencia visual impresionante, llena de efecto de luces. Gráficamente es una verdadera joya. Si tienes la suerte de jugarlo en un monitor o una TV 4K, te espera una experiencia visual impresionante, llena de efectos de luces, destellos y chispas que realmente elevan la calidad gráfica del juego. Si bien la versión de Nintendo Switch ofrece una experiencia increíble, es en esas consolas más potentes como la PlayStation 5 o la Xbox Series X, donde yo creo que el juego ha de sacar todo el potencial de este maravilloso título. El juego en general no es difícil, siempre y cuando tengas algo de experiencia con otros títulos de Sonic, ya que, como en la mayoría de ellos, el impulso es la clave para avanzar. Sin embargo, si eres novato en la saga, no te preocupes, porque podrás dominar las mecánicas rápidamente. Si te soy sincero, este es el primer Sonic que he jugado en mi vida. Nunca tuve la oportunidad de probar uno antes, pero la experiencia ha sido bastante gratificante. La campaña de Shadow, por otro lado, ofrece un mayor reto, aunque también resulta más entretenida. Me atrevería a decir que es la experiencia definitiva de lo que debería ser un juego de Sonic. Claro, eso es solo mi opinión, especialmente considerando que es mi primer contacto con la franquicia. En cuanto a la rejugabilidad, tiene bastante. Como mencioné antes, llevo alrededor de 40 horas de juego y estoy cerca de desbloquear todo lo que ofrece. Quizás me estoy tomando mi tiempo, pero estoy disfrutando cada momento. Si ya eres un veterano de Sonic, probablemente lograrás completarlo en unas 12 a 16 horas. En cuanto a las versiones de otras consolas, sacar todos los desbloqueables, además de los logros, quizás te tome unas 20 horas para completar el juego al 100%. En este título hay aspectos que realmente sobresalen, como la calidad gráfica y el cuidado en el diseño de los escenarios. Las mejoras visuales que ofrece la remasterización, en especial en la campaña de Shadow, son impresionantes. Cada detalle, desde las luces hasta las partículas que vuelan por la pantalla, te dejan maravillado. A pesar de que el juego corre a 1080, parece mucho más gracias a lo bien optimizado que está. Aunque la experiencia en modo portátil no brilla tanto como en el dock, el juego se mantiene estable en cuanto a rendimiento, con sus sólidos 30 FPS sin caídas significativas. Por si fuera poco, la música en la campaña de Shadow está perfectamente elegida, con melodías que elevan aún más la experiencia, y si bien el doblaje está en español de España, al menos está bien hecho y no se siente tan lejano para nosotros de México, algo que podría haber sido una preocupación mayor. Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque gráficamente es impactante en dock, el modo portátil deja mucho que desear, afectando el disfrute visual de quienes prefieren jugar la Switch en modo portátil. Además, aunque el rendimiento es sólido, me topé con un par de errores que interrumpieron la experiencia, uno con Sonic atravesando una pared y otro con Shadow quedándose atascado en un obstáculo, obligándome a reiniciar el nivel. Estos fallos no son comunes, como te dije contra esos dos, pero cuando ocurre esto pueden sacarte del momento. Aún con todos esos detalles, Sonic y Shadow Generation ofrece una experiencia visual y jugable memorable que se verá recompensada por todos aquellos que se adentren en sus mundos. Sonic y Shadow Generation es una experiencia que no solo celebra la esencia de estos icónicos personajes, sino que también reinventa su legado para las nuevas generaciones, con un gameplay emocionante, gráficos deslumbrantes y una banda sonora que acompaña en cada carrera y combate. Este juego se posiciona como un verdadero festín para los sentidos. En mi opinión, le doy una calificación de 9. Es un videojuego muy divertido, lleno de adrenalina y momentos memorables que te mantendrán al borde de tu asiento. A pesar de que este es mi primer juego de Sonic, debo admitir que quedé completamente enamorado de la franquicia. La combinación de velocidad, aventuras y desafíos me ha atrapado, y estoy ansioso por explorar los títulos anteriores para sumergirme aún más en este fascinante universo. Así que si eres un fan de Sonic, o incluso si nunca has jugado uno antes, te invito a que no te pierdas esta increíble aventura. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego, o si quieres más detalles sobre Sonic X Shadow Generation. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.